Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Laura Quintero Vélez y nuevamente les doy la bienvenida al video de hoy del canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy robusto y que puede ser difícil de entender para la mente, ¿cierto? Pero finalmente el alma siempre sabe, aunque la mente no entienda. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el ego versus el alma o el miedo versus el amor, que vienen siendo más o menos lo mismo. Ego y miedo y amor y alma. Entonces, siempre nos hemos preguntado, pero ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? Nos hablan mucho del ego, pero a decir verdad, cuando lo vamos a definir, no sabemos muy bien qué es. Entonces, hoy quiero compartirles varias experiencias personales que me han pasado en meditación y que me han dado, si bien no una definición, sí me han mostrado muy claramente lo que es el ego, ¿cierto? Y de cómo justamente la misión que tenemos todos o el propósito que tenemos todos de venir a la tierra en esta vida es conectar con el amor, es trascender el ego y volver al amor o volver al alma. Y también, digamos, hablando de miedo y de amor y del ego y del alma, dejar de escuchar, o sea, de que predomine en nosotros la voz del miedo o la voz del ego para que empiece a predominar la voz de el amor o la voz del alma, que es la frecuencia de Dios. Entonces, por ejemplo, un versículo que me llama mucho la atención y que me llegó en este momento en que estaba estudiando temas relacionados al ego, y es simplemente el versículo de Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Entonces muchas veces hemos interpretado este versículo de que es como el amor, de no conocer el amor tipo de, no sé, amar a la mamá o amar a la pareja, al papá, pues, o amarte a ti mismo en general, pero no es esa definición de amor, es el amor en la frecuencia del amor, que es la frecuencia de Dios, que es conectar en esa frecuencia más alta que existe, que es la frecuencia del amor. Entonces, el que no ama no conoce a Dios. No conoce a Dios quiere decir que está identificado con el ego o con el miedo. Entonces, ¿qué viene siendo el ego? Viene siendo los miedos, vienen siendo los pensamientos y creencias limitantes, y más allá de eso es tu identidad, lo que llamaríamos como una personalidad en la que tienes miedo a perder cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, tu estatus. Ah, ¿quién soy yo? Entonces, si ya no tengo este estatus. El título, por ejemplo. Ah, entonces ya quién soy yo si no tengo este título. O el cargo. Ah, entonces, ¿quién soy yo si ya no ocupo este cargo? Los roles. ¿Quién soy yo si, por ejemplo, si terminas con tu pareja, entonces quién soy yo si ya no soy esposa, si ya no soy novia? Todo lo que es roles e identidades de los cuales te dé miedo perder o de los cuales sientes que si ya no eres eso, pierdes totalmente tu identidad. Y entre eso también se incluyen las expectativas que tienen otros sobre ti y pues lo que tú también esperas cumplir, el estatus que deseas tener, el nivel de ingresos, etcétera. Pues como si todo lo externo fuera lo que te diera tu valor, como si tu valor no estuviera en tu interior, sino en todo lo que hay afuera. Entonces eso es la identificación con el ego. De eso digamos a nivel de definición, ¿cierto? Entonces, me gustaría compartirles una historia que me trajo dos respuestas que me pareció maravilloso cuando estaba estudiando el tema del ego. En videos anteriores que les he hablado de meditación, les he hablado de cómo debemos observar nuestros pensamientos para ver y darnos cuenta de que nosotros no somos los pensamientos, somos los que observamos los pensamientos. Entonces, cuando ya dejas de conectarte con los pensamientos pensando que tú eres eso y te conectas con el observador, el que
está observando los pensamientos y que es tu ser ilimitado, tu ser en amor, tu ser en conexión con Dios, es ahí cuando superas el ego y te conectas con el amor. Que también en palabras de Jesús que decía, yo vine al mundo, pero no soy del mundo. Y cuando superas el ego y te conectas con el amor, es como lo que llama Jesús cuando superaste el mundo. Entonces, acá viene la historia relacionada con la meditación. Digamos, yo estaba leyendo el libro de El poder de la hora, que también se los he mencionado en algunos videos, y hay una parte que me parece que ilustra muy bien cómo funciona el ego y en qué momento entra el amor, y ya les cuento lo que pasó después. Entonces vamos a imaginar un espacio, ¿cierto? Digamos, yo estoy en esta habitación, la habitación es simplemente un espacio y el espacio está lleno de cosas. Entonces, por ejemplo, en este espacio hay un mueble, puede haber sillas, puede haber una mesa, ¿cierto? Entonces tú tienes objetos que llenan el espacio. Entonces, cuando llevamos eso al mundo espiritual o al mundo de tu campo espiritual, tú tienes un espacio espiritual. Y ese espacio también lo vas llenando de cosas, que esas cosas son los pensamientos, creencias, emociones, limitaciones, identidad, el ego, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo tengo esta habitación y yo saco el mueble, la habitación no dejó de ser la habitación, simplemente le sacaste un mueble. Si yo le saco la silla, igual, la habitación no dejó de ser la habitación, solamente le saqué una silla. Entonces así funciona en el mundo interior. Cuando tú dejas de identificarte con un pensamiento, simplemente lo sacas, lo sacas. Y así como en el mundo físico, vamos a ver si espero que me entiendan esta analogía. Por ejemplo, si yo en este espacio tengo un mueble, el mueble está ocupando este espacio. Entonces, en este espacio, que puede ser, no sé, un metro, en este metro de espacio no cabe nada más porque ya el mueble está ocupando ese espacio. Y así con la mesa. Yo no puedo poner nada más aparte de la mesa porque ya la mesa está ocupando ese espacio. Y así ocurre en nuestro campo espiritual. Tenemos ese espacio y como ese pensamiento de miedo ya está ocupando ese espacio, no cabe nada más. Entonces justamente el encontrar a Dios, el conectarse con el universo es sacar esos pensamientos que ocupan espacio, pero es el espacio espiritual, para que al liberar ese espacio a nivel conceptual es como si te convirtieras en nada, entonces entra el todo, que el todo es el amor infinito de Dios. Es por eso cuando te desidentificas con el ego, simplemente se va, deja de ocupar espacio en tu espacio interior y das pie a que entre el amor infinito de Dios, que es la conexión con el amor. Entonces ahí me quedó muy claro, pues como esta analogía, y en meditación muy profunda también cuando logré calmar esos pensamientos, observarlos, e identificarlos netamente como, ay, esto es un pensamiento, ay, esto es un pensamiento, en vez de pensar que esa era yo, empecé con una conexión súper, súper profunda, súper linda y de sentir que realmente estaba en la frecuencia del amor y de incluso sentir, pues en esos momentos tan lindos de meditación, un amor tan grande adentro de mí que era como Dios mío, yo creo que en este momento no hay nadie en el mundo más feliz que yo, pues en este momento. O sea, como que qué felicidad más grande puede haber que esta. Y esa felicidad es interior, es llenar el interior del amor infinito de Dios. Entonces, estaba en esa reflexión súper profunda, en una conexión súper linda de estar en conversación con Dios, también estar en plena quietud, e incluso decirle a Dios como, wow, el amor infinito de Dios es esto, o sea, esto es a lo que vinimos, a llegar a sentir esta conexión con Dios. Y era como si el mismo universo me respondiera y me dijera que sí, que justamente eso era lo que nos estaban diciendo hace mucho tiempo. Y me llegaron dos mensajes. Entonces el primero fue
que buscara la manzana de Adán y Eva, pues como la parábola de la manzana de Adán y Eva, y que buscara los 40 días de Jesús en el desierto. Entonces eso me vino así como a la cabeza en meditación, y ya yo pensaba, y yo, Dios mío, pero si yo, o sea, ¿de dónde me iba a venir a mí ese pensamiento de que buscara a Adán y Eva y que buscara los 40 días de Jesús en el desierto? Como que no, dije, esto tiene que ser una señal de Dios, del universo, que me llegó a través de mis pensamientos, porque Laura Quintero en ningún momento iba a estar pensando ni en Adán y Eva, ni en los 40 días de Jesús en el desierto. Entonces lo busqué, ¿cierto? Entonces, primero de Adán y Eva y la manzana, vi un artículo muy lindo de la Cábala que habla, pues digamos, nosotros hemos pensado o interpretado en muchas ocasiones que cuando Adán y Eva comieron de la manzana, pues, o del fruto prohibido, es como conexión con el pecado, pero como si fuera como el pecado externo. Y entonces ahí entendí que era la señal de Dios mostrándome que esa manzana es la identificación con el ego, que es interno. O sea, no es relacionado como, de que estás en pecado, pues no sé, de las acciones externas que emprendemos, sino justamente esa conexión interior con el miedo, con el ego, con la ambición, la avaricia, bueno, etcétera, pues como todo lo que está al otro lado de Dios, porque finalmente en el mundo, pues o en esta existencia, solo existen dos emociones para el ser humano, el amor y el miedo. Y ya el resto de emociones van bajando como en esta misma escala, pero las dos polaridades son amor y miedo. Entonces todo lo que tú haces en tu vida siempre está impulsado o por el amor o impulsado por el miedo. Entonces siempre es buscar que las decisiones que tomes nunca sean impulsadas por el miedo, sino por el amor. Entonces fue primero ver que la manzana que mencionan en la Biblia es nuestra identificación con el ego, y que justamente lo que buscamos en esta existencia es volver a la frecuencia del amor, pero no desde la inocencia, o sea, no desde la inocencia de un bebé. Por ejemplo, un bebé siempre está en el momento presente, siempre está en conexión con Dios. No volver desde la inocencia de un bebé, sino desde nuestro libre albedrío, es decir, que desde nuestro libre albedrío elijamos a Dios. Entonces eso me pareció espectacular respecto a este tema del ego. Y segundo, los 40 días de Jesús en el desierto, leí pues también ese pasaje, y también fue algo que me impactó mucho, porque también tendemos a pensar, o sea, primero como que Jesús estuvo en un desierto y como que enfrentó demonios, o lo que llaman en la Biblia Satanás, y siempre pensamos es como que Dios enfrentó el mal, como el mal externo, o sea, como que siempre nos estamos enfocando en lo externo. Y cuando yo leí ese pasaje, y fue como, wow, o sea, realmente el desierto del que hablan ahí es el desierto espiritual cuando estás dominado por el ego. Y esos 40 días de Jesús en el desierto no era luchar con demonios externos, sino luchar con demonios internos. Y esos demonios internos son nuestros propios miedos, nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones, que es lo que nos aleja de Dios. En otro video les comentaré sobre el día, pues porque son 40 días de Jesús en el desierto, y el día 40 o 40 días tiene un significado especial, pero eso lo hablaré en otro video. Pero finalmente es transitar ese desierto en el que estamos como combatiendo todos esos demonios internos, pero al entregarnos a Dios, entregarle esos demonios a Dios, esos pensamientos, emociones, y buscar realmente disolver el ego, es que llega el amor infinito de Dios. Y también fue como ese mensaje de que no me diera miedo, pues, o que no nos dé miedo de vivir y transitar ese desierto mientras estamos en nuestro camino espiritual, porque siempre aparecen miedos, aparecen emociones, aparecen muchas cosas de las que nos damos cuenta, heridas por sanar, por ejemplo. Entonces, que no nos dé miedo transitar ese desierto, de identificar el ego, de disolverlo,
porque al final de ese desierto va a estar el amor infinito de Dios. Entonces, bueno, les quería compartir esos dos mensajes que me llegaron, que fueron muy sorprendentes para mí, porque a decir verdad yo no tendría en mi mente por qué estar pensando ni en Adán y Eva, ni en los 40 días de Jesús en el desierto. Entonces, cuando luego de leer el libro me llegó ese mensaje como a la mente, yo sé, pues es un mensaje de Dios, esto es un mensaje de la voz del alma. Miren qué tan lindo, un mensaje de la voz del alma. Cuando empezamos a dejar de escuchar tanto esa voz de los miedos, esa voz de los pensamientos limitantes, se empieza a despertar la voz del alma. Así como en las películas que salen a veces el muñequito de aquí el angelito y aquí el diablito que te están hablando. Entonces, a medida de que baja esta voz, la de acá, la de la voz del alma, empieza a notarse más, a hacerse más grande, hasta un punto en que ya no la puedes ignorar. O sea, es como que siempre te están llegando mensajes, y yo supe que ese era un mensaje, que ese era un mensaje de la voz de mi alma. Entonces obviamente lo leí, me pareció súper impactante, súper lindo, y espero que con compartirlo a ustedes les quede también un poco más claro este concepto del ego y el amor. Bueno, muchísimas gracias a todos, mil bendiciones.